Listo, entonces vamos a arrancar con los que estamos y bueno, vamos a retomar un poquito este tema que es relevante para todos los procesos de construcción comportamental que manejamos con nuestros niños desde las diferentes áreas, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que es súper importante conocer qué son los comportamientos alterados. Damos un saludo también a doña Gloria, que se acaba de conectar también a este live. Y vamos a retomar algunos conceptos que nos pueden facilitar el proceso de aprendizaje. Listo, entonces vamos entonces a hablar acerca de los comportamientos alterados, qué son, por qué se dan, y mirar estas, a definir un poquito acerca de este tema. Entonces vamos a tener en cuenta que los comportamientos alterados son todos aquellos comportamientos que restringen y hacen difícil integrarse con otras personas, ¿sí? Como también aquellas que reducen la oportunidad de aprendizaje. Es decir, todos los comportamientos que generen la oportunidad que los chicos y las chicas se integren en los medios sociales, en los ambientes familiares, van a generar dificultad. Esos son comportamientos alterados y que también reducen esa oportunidad que puedan aprender, ¿sí? Recuerden que la función de nosotros como equipo, de ustedes como padres y de los agentes formadores es que tengamos la posibilidad que los niños vayan aprendiendo todos los días un poco más. Entonces, partiendo de ese aprendizaje, es importante tener en cuenta que es súper fundamental que estos comportamientos en el proceso se vayan disminuyendo. Voy aquí a saludar a doña Erika y a doña Gina también. Buenas tardes. Hoy ya estamos hablando un poquito acerca de los comportamientos alterados. Listo. Entonces, hay que tener en cuenta que los comportamientos alterados tienen un propósito, ¿sí? Es decir, nosotros como seres humanos somos un conjunto de conductas desde una perspectiva comportamental. Entonces, el comportamiento alterado no se da porque sí, simplemente, sino que siempre tiene un propósito. Estos pueden ser propósitos que para nosotros como espectadores pueden ser negativos, pero para los chicos y las chicas puede ser algo funcional. Entonces, ¿cuál es el propósito del comportamiento alterado? Reducir el estrés, evadir una tarea o ganar atención. Estos son como los tres grandes rasgos de los comportamientos alterados. Entonces, debemos tener en cuenta que mientras que el comportamiento se mantenga, siempre va a satisfacer la necesidad del niño. Eso lo vamos a tener muy claro. O sea, cada vez que el niño aprende una conducta inadecuada y esa conducta se mantenga, siempre va a satisfacer lo que el chico o la chica desea. Por eso es tan importante hacer énfasis en que no podemos tener miedo, sino que tenemos que tener la disponibilidad de empezar a fortalecer ese comportamiento alterado, ¿sí? No podemos dejar que ese comportamiento se magnifique ni lo omitamos, porque a veces nosotros, y es entendible, tenemos miedo a enfrentar esos comportamientos. ¿Por qué? Porque estos comportamientos son los más difíciles de modificar dentro de los programas de intervención, ¿sí? Y cuando nosotros decidimos trabajar con los comportamientos alterados, se puede esperar un aumento en la intensidad y en la frecuencia de la ocurrencia, tanto que podemos preocuparnos y alarmarnos. Entonces, hay que tener en cuenta que los comportamientos alterados, cuando empiezan a generar un choque, digamos que la intensidad y la frecuencia va a aumentar. Les voy a poner un ejemplo muy coloquial, ¿sí? Cuando nosotros nos hacemos una herida y sangramos, ¿cierto? Y tienen que decir, vamos a hacer un lavado. Por lo general nosotros que cuando sentimos que nos empiezan a limpiar con agua y jabón, a desinfectar, sentimos miedo, ¿verdad? Nos duele. Entonces podemos como generar un poco más de dolor, podemos generar resistencia. Entonces, lo mismo pasa con los comportamientos alterados. Cuando nosotros decidimos enfrentar esos comportamientos, hay una alarma y esa alarma puede generar preocupación. Voy aquí a saludar, vamos a hacer una pausa
Vamos a saludar a Diana, vamos a saludar a doña Carmen y también a Paola. Gracias por conectarse en este live de intervención de comportamientos alterados. Entonces hay que tener en cuenta que la complejidad del comportamiento tenemos que saberla afrontar, y la idea es que hoy tengamos unas herramientas generales, porque partimos de que cada niño, ¿verdad?, independientemente de sus características o de su diagnóstico, tiene unos aprendizajes, unos estilos de aprendizaje diferentes, una personalidad diferente, unas necesidades diferentes. Entonces tenemos que tener en cuenta que nosotros, cuando vayamos a enfrentar la situación, debemos tener muy en claro que el proceso es particular. Lo que puede funcionar para un niño no implica que puede funcionar para otro. Por eso los programas de intervención se van ajustando de acuerdo a la necesidad de cada uno de los niños y de las niñas. Les voy a poner aquí un ejemplo de un comportamiento alterado que puede pasar con mucha frecuencia. Entonces miremos aquí a Mafalda. Entonces, Mafalda no quiere comer, ¿cierto? Entonces, como Mafalda no quiere comer, empieza a escalar el comportamiento alterado. Es decir, cada vez que se le dice, Mafalda, vamos a comer, o debes tomarte la sopa, o vamos a comer hoy frijoles, o vamos a comer una ensalada, ella no quiere, empieza a generar un comportamiento alterado. Entonces se tira al piso, llora, grita, ¿sí? Se pone impulsiva. ¿Y qué pasa? Que los que están alrededor se rinden y Mafalda no come. Entonces el comportamiento alterado ahí empieza a funcionar. Es decir, cada vez que yo no quiero algo, grito, lloro, me tiro al piso, y como las personas evaden el comportamiento, no quieren que se altere, entonces nos rendimos, por poner un ejemplo. Entonces debemos tener en cuenta de que los comportamientos, como les dije anteriormente, tienen un propósito, tienen una función, ¿sí? Pero nosotros debemos ser muy analíticos, debemos tener mucha observación para poder identificar cómo podemos manejar estos comportamientos. A veces, digamos, en esta terminología, a veces por temor o por miedo a enfrentar los comportamientos, los empezamos a evadir. Y como los empezamos a evadir, ¿qué pasa? Que tratamos de evitar la situación, evitar, porque él se le va a pasar, de pronto está muy pequeño y va a crecer, pero los comportamientos debemos enfrentarlos. Son como las decisiones. Nosotros debemos tener la capacidad de decir, bueno, si él está haciendo pataletas, ¿qué voy a hacer para manejar esta pataleta? ¿Cierto? Vamos a tener en cuenta de que, aunque sea difícil, digamos que estamos en la posibilidad de manejar esos comportamientos inadecuados. Entonces, cuando en la complejidad de estos comportamientos alterados, ¿qué pasa? Cuando se da el comportamiento, tenemos que tener las herramientas necesarias para que este comportamiento no se dé, ¿cierto? O sea, si yo sé que el niño escala frente a ciertas situaciones, voy a generar algunas estrategias para que ese comportamiento no se dé nuevamente, o mirar cómo lo puedo abordar. Si nosotros nos rendimos, ya al rendirnos, al evitar, al omitir, al encubrir el comportamiento alterado, va a ser mucho más fuerte, o sea, vamos a reforzar la conducta inadecuada, y eso va a ser mucho más difícil para cambiarla. Por eso, con los chicos y con las chicas, nosotros buscamos tratar de interactuar un proceso mayor de comunicación y alternativas para enfrentar los comportamientos. Tengan en cuenta de que, aunque no son fáciles o pueden ser muy complejos, sí podemos lograr una mejoría en ellos. Listo, debemos tener una clave en el proceso, y es necesario comprender que el funcionamiento del comportamiento alterado, ejemplo, porque el niño se tira al piso, porque el niño grita, porque el niño agrede, porque el niño es impulsivo, ¿sí? Los comportamientos no son al azar, siempre hay un antecedente que genera el comportamiento inadecuado, y debemos reconocer que los comportamientos alterados, como les decía anteriormente, no son casuales, ellos tienen un propósito. Entonces, ¿cuál puede ser el propósito? Puede ser
porque necesitan soltar la frustración o el estrés que tienen, porque quieren ganar la atención de las personas que están alrededor, o también porque necesitan evadir la tarea. Entonces, si nosotros hacemos un examen analítico y sencillo de la situación, podemos decir, bueno, por esto es que Pepe, cada vez que yo le digo una instrucción, grita. Entonces, es porque quiere evadir las instrucciones que le estoy dando. Entonces, tenemos que ser muy persuasivos y muy analíticos al momento de identificar cuáles son los comportamientos alterados. ¿Cuáles son los comportamientos alterados más comunes o recurrentes? Entonces, tenemos los comportamientos que generan incumplimiento, ¿sí? Es decir, lo que es todo el tema de desobediencia. También hay otros comportamientos como la impulsividad, también como la pérdida de control, también las obsesiones y también los rituales. Entonces, cuando nosotros empezamos a identificar estos comportamientos, empezamos a identificar qué podemos empezar a trabajar. Entonces, no los podemos abordar todos, porque nos pasaría como que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿cierto? Entonces, listo, voy a escoger el comportamiento porque resulta que, un ejemplo, Kelly no cumple las instrucciones, o no, definitivamente voy a mirar porque Paola es muy impulsiva, o porque Erika pierde el control con facilidad, o porque Gina es muy obsesiva con ciertos objetos o ciertos rituales del día. Entonces, yo voy a identificar esos comportamientos alterados y los voy a trabajar de forma sistemática. Cuando hablamos de formas sistemáticas es que los vamos a trabajar paso a paso. Listo. Voy a aquí a dar otros saluditos. Vamos acá a saludar a Federico, vamos a saludar a Zoraida, vamos a saludar también a Kelly. Y las preguntas que tengan las pueden colocar ahí en el chat para poder identificar qué preguntas pueden tener. Un saludo también a doña Lina, que nos está viendo en este momento. Entonces vamos a continuar con esta parte. Entonces miren que hay 4 tipos de comportamientos alterados. Pueden haber más, pero digamos que estos son los más recurrentes. Hablamos de incumplimiento, cuando hablamos de desobediencia, hablamos de impulsividad, cuando hablamos de que no pueden estar tranquilos, son hiperactivos, se mueven de un lado a otro, corren sin parar, quieren tener varias cosas al tiempo, o la pérdida de control, que hace referencia a lo que son las pataletas, los berrinches, la autoagresión, la agresión a otros o agresión también a los objetos, y también las obsesiones y los rituales. Listo, entonces vamos a tener unas recomendaciones, ¿sí?, que son importantes para el manejo del comportamiento alterado, y es que si el comportamiento es extremadamente alterado o peligroso, por ejemplo, los gritos, que dice malas palabras, que hay golpes, ¿sí?, que se tira al piso, que muerde, bueno, digamos todos esos comportamientos, la atención que se debe suministrar debe ser la menor posible, poco contacto visual y disminuyendo toda conversación. ¿Por qué? Porque si el comportamiento es llamar la atención y yo lo miro a los ojos, estoy generando un contacto visual como que, entonces si yo pego, un ejemplo, él o ella me mira. Entonces debemos tener muy en cuenta de que el contacto debe ser mínimo visualmente. No es que vamos a despreocuparnos, sino que vamos a verificar cómo está la situación y podemos generar algunos puntos relevantes. Vamos a tener en cuenta también de que nosotros ignoramos la conducta, más no ignoramos al niño. Voy aquí a hacer una pausa y a dar otros saludos que se van conectando: a Gladys, también a Joa Flores y a Edna también. Gracias por conectarse en este conversatorio. Listo, aquí hay una pregunta y que ahorita la vamos a responder. Vamos a retomar esta parte, y es por lo menos cuando nosotros manejamos un lema dentro de la terapia conductual, es que ignoramos la conducta, más no ignoramos el niño. Entonces, les voy a poner ejemplos de la vida real. Entonces, cuando un niño por lo menos, digamos, dice, no quiero,
no quiero, o dice no, dice no, dice no. Entonces uno dice, ven, pero vamos a hacerlo, ven, vamos a hacerlo. Entonces si él dice no, debemos buscar una estrategia para que el comportamiento no escale, ¿cierto? Que no venga y tire los materiales, que no venga y entonces tira al piso. Entonces yo debo observar por qué está generando el comportamiento, identificar cuál es el propósito, ¿sí? Si el comportamiento es porque quiere soltar el estrés o porque realmente necesita ganar la atención o porque está evadiendo la tarea. Entonces yo voy a buscar unas herramientas prácticas para poder manejar ese comportamiento. A veces, como dice un dicho, lo prohibido se vuelve lo más deseado. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras yo digo ese no, que a veces es tan perjudicial, el niño en su conducta dice sí. Entonces, yo debo omitir por lo menos todo el lenguaje verbal. Yo siempre pongo un ejemplo cuando estamos en campos de prácticas y de formación con los terapeutas. Yo les digo, si hay una pelea de dos mujeres y se están agarrando el cabello, entonces, digamos, un ejemplo, entonces yo digo, Miriam, cálmate, Miriam, respira, Miriam, no la cojas así, Miriam, tal cosa, Miriam, Miriam, y empiezo a llenarla de comandos verbales, la persona va a reaccionar no adecuadamente, como que, ay, me calmé porque me llamó, sino que se va a enojar y probablemente también se va a enojar conmigo. Entonces, la idea es que todos los comandos verbales frente a un ciclo de escalamiento sean totalmente mínimos, ¿sí? Yo puedo decir bien, no hablando, sino por lo menos haciendo esta seña, ¿cierto? Como que hacerle bien, ¿cierto? Entonces miren que hay muchas formas como podemos tratar de evitar que la situación se genere a mayor escala, ¿sí? Si por lo menos un niño vino y empezó y se tiró al piso y yo le digo, levántate, levántate, levántate. Si no lo hace la primera vez y escasamente una segunda vez, no lo va a hacer la tercera, la cuarta y la quinta. Entonces nos llenamos de enojo y muchas veces de pronto podemos recurrir a una corrección física o a alzarle la voz. Entonces es más fácil, si no lo hace la primera vez, cogerlo de gancho, ¿cierto? Hacia atrás, alzarlo y trasladarlo. Sin necesidad de decirles que tú no haces caso, que tú no estás... Y empezamos como a llenar tanta información que en vez de generar algo positivo, estamos generando algo negativo. Hay que tener en cuenta también que la atención a los comportamientos alterados pueden ser un refuerzo para que dicho comportamiento continúe o incluso dependa de quién ejerce el control. Entonces, debemos tener en cuenta que el comportamiento se puede ir exacerbando, pero no puedo volver la situación o el ambiente tenso. Entonces, a veces aunque nosotros nos generemos incomodidad, ¿cierto? Porque uno a veces piensa como que estamos en la calle, se tiró al piso, qué pena, qué va a pensar la gente. A veces esos prejuicios hay que sacarlos de nosotros porque igual son situaciones que le pueden pasar a cualquier persona, ¿cierto? Entonces, la idea es que tengamos la facilidad, la tranquilidad de poder manejar el comportamiento y así generar un mayor aprendizaje. Hay unas herramientas intrínsecas en el proceso que nos puede ayudar a manejar los comportamientos. Entre esos están por lo menos la paciencia, ¿sí? Que es una cualidad que uno puede ir cultivando en el paso a paso. No se trata de que cuando uno va a corregir, digamos que vamos a hacer todo lo que el niño o la niña diga, pero sí debemos tener paciencia para poder manejar una buena situación. Entonces, si lloró, listo, en algún momento se va a calmar, pero si nosotros nos desesperamos también, digamos que agitamos un ambiente caótico, entonces no vamos a tener las mejores herramientas frente a la situación, ¿sí? Debemos tener constancia en el proceso. Voy a hacer un par aquí, vamos a dar otros saluditos. Vamos a saludar a doña Miriam, a Sorani también y a Luz Deli también que nos están viendo en esta escuela interactiva. Entonces les hablaba acerca también de la constancia. Cuando enfrentamos un comportamiento alterado no va a cambiar de la noche a la mañana. Es decir, si el niño es impulsivo o pierde el control con facilidad, no crean que en 2-3 días va a ser suficiente. Va a ser un proceso constante. Y por eso nosotros hablamos mucho
de la integralidad, porque cuando nosotros manejamos los mismos comandos para corregir o para enseñar, va a ser mucho más fácil tener un proceso significativo. Entonces tenemos que tener constancia, o sea, ser muy constantes. Sabemos que a veces es difícil manejar el comportamiento alterado, pero también tenemos la tranquilidad de que si somos constantes va a cambiar, ¿sí? La persona. Ok, aquí hay una pregunta, ahorita la vamos a responder. Listo, no se preocupen. Vamos a tener también claridad en lo que estamos haciendo. Cuando nosotros decidimos, o bueno, se presentó el comportamiento, no vamos a improvisar. Siempre debemos tener como una línea o una ruta de manejo, ¿sí? Para poder hacer un buen abordaje. Porque a veces nosotros, digamos que necesitamos como respuestas inmediatas o como si fuéramos bomberos, apagar un incendio. Y no es lo ideal. La idea es saber como que listo. He estado observando y esto va muy ligado al segundo punto, que es el punto de registrar. Entonces, digamos, aquí por lo menos está alterado o no le dan lo que quieren, grita y tira las cosas al piso. Ok, entonces ahí identificamos un comportamiento, ¿cierto? Que es gritar y tirar las cosas al piso. Entonces, ¿por qué lo hace? ¿Porque está llamando la atención? ¿O porque está evadiendo la instrucción que se le está dando? ¿O no está esperando? ¿O se estresó y necesita soltar la frustración? Entonces, después que nosotros identifiquemos cuál es el comportamiento alterado, entonces, ok, entonces yo voy a manejar estas pautas para clarificar el proceso. Entonces, debemos tener en cuenta esa parte. Entonces, voy aquí a responder estas preguntitas que nos vamos de arriba hacia abajo. Listo. Aquí nos preguntan de qué forma o con qué actividad se pueden tratar esos comportamientos en caso tal de que sea un niño diagnosticado como niño problema. Bueno, vamos a ir aclarando por partes. Primero, pues, un diagnóstico niño problema, digamos que no hay como tal, ¿cierto? Todos los niños tienen habilidades y tienen deficiencias, ¿cierto? Entonces, digamos que asumo yo, acá de lo que leo, que es un niño que tiene algunas características comportamentales difíciles, ¿sí? Que es inquieto quizás, que es impulsivo o quizás digamos que le cuesta obedecer. Entonces, si es un niño que tiene algunas habilidades de, digamos, mínimas de aprender a aprender, que es por lo menos que pueda escuchar, que pueda esperar el turno, que pueda cumplir algunas instrucciones, vamos a empezar a fortalecer ese tipo de habilidades. Entonces, digamos, yo quiero que el niño aprenda obediencia. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Con instrucciones sencillas que sé que me va a cumplir. Digamos, le gusta comer. Entonces yo le digo, un ejemplo, Andrés, siéntate. Entonces Andrés se sienta a comer. Muy bien, Andrés, me escuchaste. Entonces yo voy a empezar a reforzar más lo positivo que lo negativo. Si yo por lo menos resulta que Andrés empieza a saltar y digamos que no se queda tranquilo, entonces yo voy a incrementar la obediencia. Si yo le digo que deje de saltar, él no lo va a hacer. Entonces yo le digo, Andrés, salta. Entonces digamos que voy a invertir la instrucción. Entonces, cuando él vea que yo soy el que le estoy dando la instrucción que salte, se queda quieto. Listo, Andrés, te quedaste quieto, me estás escuchando. Entonces, podemos empezar a fortalecer las habilidades de obediencia a partir de las instrucciones de agrado, ¿sí? Como les digo, la idea es que estos ejercicios previos los trabajemos en ambientes de control. Es decir, no voy a exponer al niño a un sitio grande donde sé que se va a alterar o va a generar comportamientos inadecuados y trabajarlos allá, porque va a ser mucho más difícil. Pero si empezamos en la casa o en los ambientes mucho más prácticos, va a ser mucho más fácil el manejo. Aquí tenemos otra pregunta. Si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo para ir sorteándolas acá en este espacio. Mi hijo, cuando está alterado o no le dan las cosas que quiere, grita y tira las cosas al piso. Entonces, probablemente, Zoraida, es que
digamos que hay muy baja tolerancia a la frustración. Es decir, que cada vez, digamos que hay que empezar a trabajar esos programas de tolerancia. ¿A través de qué? De la espera, a través de por lo menos podemos hacer un juego de turno. Tu turno, mi turno. Eso va a ayudar a estructurar espacios y lo vamos a hacer por pocos periodos de tiempo. Entonces, la pelota, es el turno de la pelota contigo. Vamos a contar hasta 10. Cerramos los 10, listo, es mi turno. Entonces tomamos 10 para mí. Entonces después de los 10 segundos ya lo tolero, le vamos a subir 15 segundos o 12 segundos. Vamos a ir aumentando el tiempo y eso va a generar un proceso significativo, ¿sí? Y bastante, digamos, particular en el proceso. Hay que tener en cuenta de que los procesos van de poco a más, ¿cierto? Si yo voy a enseñar a un niño que aprenda a sentarse, porque a muchos se les dificulta el tiempo en silla, ¿sí? Entonces yo voy a cada 3, 4 segundos que se siente, le voy a dar un choque de mano y le voy a decir, muy bien, te sentaste, muy bien, excelente, lo lograste, estás tranquilo. Y empezar a aumentar ese proceso para que el aprendizaje sea mucho más significativo. Recuerde que esto es un proceso paso a paso. Digamos que no es de la noche a la mañana, pero digamos que dentro de la experiencia que hemos tenido, hemos visto niños que quizás con muchos comportamientos alterados, que al un mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 6 meses, al año, a los 2 años, van dando como sus primeros frutos, ¿sí? Pero tenemos que ser constantes en el proceso, ¿sí? No podemos desfallecer. Yo sé que a veces hay muchos factores que inciden y mucho más ahorita en temas de pandemia, pero no podemos bajar la guardia. Tenemos que tratar de generar espacios de aprendizaje con nuestros niños, incluso a través del juego. Entonces, busca la pelota, entonces, o busca el juguete, wow, estás escuchando. Entonces, reforzar siempre los aspectos positivos que los niños hagan durante el día. A veces nosotros nos concentramos más en las dificultades o en corregir, esto está mal, eso no se hace, no me gusta, quédate quieto, y no reforzamos lo positivo. Entonces, siempre pensemos en que las actividades que vamos a generar en el día o los quehaceres del día siempre lo vamos a entrar a fortalecer desde una parte positiva, ¿sí? Es súper importante. Yo incluso con varios niños que tenemos en la institución, siempre como que optamos por trabajar economías de fichas, ¿sí? Que son como especie de unos cuadritos donde nosotros damos algunos stickers, ¿sí? O caritas felices y ayudamos a manejar el comportamiento, ¿sí? Son herramientas que nos pueden ayudar a que el niño aumente su atención, aumente su obediencia, aumente, digamos, esas habilidades de aprender a aprender. Ok, aquí nos hacen una pregunta interesante. Mi hija hace las tareas del jardín, pero cuando las finaliza y le quedaron bien, las daña, grita, las tira al suelo. Ok, como aquí nos falta información, ¿cierto? Yo asumo, voy a como hablar general. Listo, entonces vamos a mirar por qué daña las tareas, ¿cierto? Si ya las ejecutó de una manera adecuada. Primero es identificar por qué se da el comportamiento, ¿sí? Porque se frustra, porque ya terminó, o porque digamos que no hay un proceso, digamos, de refuerzo cuando termina las tareas. O sea, primero es identificar cuáles son los antecedentes, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo como sugerir acá a esta recomendación, a esta pregunta que nos hacen, perdón, es tratar de clarificar, uno, cuál es la conducta, o sea, ¿por qué hace eso? Porque aquí ya vemos la conducta y lo que hace, ¿verdad? Y nosotros cómo podemos intervenir para que la conducta no se dé. Entonces, si yo veo que tiene 2 tareas y va por una tarea ya hecha y la otra mitad, entonces yo como adulto puedo decir, ok, vamos a terminar esto, le puedo dar el apoyo, ok, dame el cuaderno y ahora vamos a hacer una actividad de agrado de ella, digamos, ver un video, un ejemplo. Entonces, lo que voy a hacer es cortando el comportamiento y el tiempo de la frecuencia, ¿sí? Es ahí
como digo, como falta información, podemos como clarificar de pronto por qué se genera el comportamiento y cómo podemos tratar de que el comportamiento no se origine. Les comento, los comportamientos alterados tienen como una campana de Gauss, es decir, van así. ¿Sí? O háganle de cuenta como una U invertida. Entonces, uno ve las primeras señales del escalamiento y va subiendo, 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 subiendo. Entonces, yo identifico, listo, está terminando la tarea. ¿Qué voy a hacer para que antes que termine, ella esté tranquila, ¿sí? Y no se tire al piso y no grite, un ejemplo. Entonces, ok, vamos a ayudarte. Mira, falta poner estos dos, pegar estas dos, no sé, estas dos letras y terminamos. Entonces yo le puedo dar el apoyo y luego retirar la actividad y buscar una tarea de agrado para que digamos que el comportamiento se distorsione allí. Eso puede ser una sugerencia, listo. También es importante recordar las reglas conductuales que cada persona tiene. Entonces, es otra táctica que puede funcionar. Entonces, ven, recuerda que debemos estar tranquilos, ¿sí? Que está prohibido tirarse al piso, un ejemplo. O las cosas no se rompen, ¿sí? Eso pueden ser algunas opciones también al momento de trabajar con ellos para que conozcan nuestras expectativas. O sea, ¿qué espero yo para que él o ella se comporte de manera adecuada? Listo. Entonces, bueno, les quiero agradecer por la atención y bueno, agradecerles. Recuerden que tenemos todos los canales de comunicación abiertos para ustedes. Trabajamos en pro de que todo pueda ser mejor y pues recordar que el amor es la clave de todo. Entonces, partiendo de ahí, cuando tenemos la oportunidad de generar aprendizaje, de generar empatía con los niños, el trabajo va a ser mucho más fácil. Quiero agradecerle a todos los papitos que se conectaron, a todos los que tienen algunos temas de interés. Ahora, de pronto hay cosas que de pronto uno por pena no puede publicar allí, nos pueden escribir y con mucho gusto vamos a ir sorteando las situaciones que se puedan ir presentando. Recuerden que si somos pacientes, tenemos constancia y somos persistentes, vamos a tener muchos resultados a corto, a mediano y a largo plazo. Tenemos que aprovechar que los niños, como están en este momento pequeños, podemos generar mucho más aprendizaje y manejar esos comportamientos. Listo, entonces les agradezco mucho. Zoraida, muchas gracias por conectarte. Estefanía, Ruby, don Andrés, doña Miriam también, a todos de pronto los que no puedo ver que están escribiendo. Muchísimas gracias y recuerden, pueden leer los boletines que se publican mensualmente, nos pueden escribir al correo electrónico, a través de las redes sociales o al teléfono de coordinación también ante las dudas que tengan. Les deseo un feliz resto de tarde y a todas las mamitas también un feliz mes del amor y la amistad. Que Dios les, amor y amistad, un feliz día de madre, perdón. Dios les bendiga, feliz día y aquí estamos atentos. Recuerden que el amor es la clave de todo. Mi nombre es Gustavo Ramírez, coordinador de Avanza Salud y hasta la próxima. Que estén muy bien.